Bienvenidos, queridos miembros de Coincides. Les quiero presentar y decir que hoy tenemos el honor de tener a Nicolás Meyer. Nicolás Meyer es actualmente el coordinador regional de Cáritas para América Latina y el Caribe. Cursó estudios de filosofía, es psicólogo social y tiene dos maestrías, una en empresas cooperativas y otra en políticas públicas. Trabajó en la temática de finanzas solidarias en barrios populares de Buenos Aires, también con cooperativas y empresas sociales en Argentina y México. Se desempeñó como subsecretario en temas de desarrollo social en el Gobierno Nacional de Argentina y también fue gerente de sustentabilidad en dos empresas privadas. Cumplió el rol de director ejecutivo de Cáritas Argentina y es docente en la Universidad Iberoamericana de Puebla en temas de economía social. Nicolás, bienvenido, un placer tenerte aquí, ¿va? Y el día de hoy estaremos hablando, bueno, de cultura de paz, ¿no? Mm. Entonces, Nico, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es la cultura de paz? ¿Cómo? ¿De dónde surge este término? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría estar acá. Siempre estar conectado con México para mí es volver a una experiencia muy linda que viví hace algunos años con todos ustedes. Creo que cultura de paz es un término que más allá de cierta raíz cultural que tiene y conceptual, es algo que estamos invitados a vivir cada uno y cada una. Me parece que hablar de cultura de paz es pensar en primer lugar en el ser espiritual que cada uno de nosotros tenemos, más allá de nuestra religión, más allá de nuestras creencias, sino asumirnos como seres trascendentes, porque en esa trascendencia es donde cada uno de nosotros nos encontramos con un otro, y en ese salir al encuentro de un otro que es distinto, que es diferente, que piensa distinto, que actúa distinto, que su marco de valores, de principios, de conceptos son distintos, ahí es donde nos encontramos ante el desafío de cómo nos vamos a vincular en esa interioridad. Por eso primero tenemos, la cultura de paz es un trabajo propio, personal. Es verdad que se trabaja en organizaciones, se trabaja en la casa, en la familia, pero hay un momento de la vida que no tiene que ver con una edad, sino que tiene que ver con el proceso también de maduración personal, en el cual nos tenemos que enfrentar con nuestra propia identidad, con nuestra propia realidad también personal, interior, y un poco decidir cómo vamos a vincularnos con los otros. Si va a ser una vinculación desde la paz, desde el encuentro, desde el amor, desde la cercanía y la confianza, o si va a ser un encuentro desde la desconfianza, desde la suspicacia, desde la protección, y por lo tanto me encierro, me cuido. Eh, y esto que puede parecer muy filosófico, muy trascendental, es en lo que rige las relaciones del día a día, las relaciones en todos los órdenes. Por eso creo que la cultura de paz es un movimiento que nace de lo individual y de lo interior, y que sale al encuentro de otros y de otras, y que por lo tanto es colectivo. Entonces podríamos tener que poder medir en nuestros espacios colectivos, la familia, el club, la organización, la empresa donde trabajo, donde soy parte, la organización social, la organización socioeconómica en la que soy parte, si se está viviendo una cultura de paz o no, cuán cerca estamos de esa cultura de paz o no. O sea, pensando en quienes estamos escuchando ahorita, eh, si hay una lista que tú digas, oye, estoy viviendo así, sí, no. O sea, ¿qué características son las principales que engloban una cultura de paz y cómo se vive? ¿No? Porque me encanta que tú, bueno, muchas veces cuando hablamos de cultura de paz, a veces piensas en, bueno, pues en los lugares donde no hay paz, ¿no? O sea, piensas en Claro. Ucrania, piensas en Rusia, piensas en Gaza, en Israel, pero esto, pues perfectamente podría no estar sucediendo aquí en nuestro hogar, ¿no? O sea, Tal cual. en un lugar tan cercano donde estamos en el día a día. Pues, ¿qué características tendría que tener una cultura de paz? Y mi segunda pregunta sería, ¿qué hacer cuando en mi día a día no estamos viviendo una cultura de paz? Claro. Bueno, lo ¿Y primero, cómo? ¿Y cómo? a la parte difícil. No, lo primero que me surge es, en primer lugar, es el movimiento de escucha. Yo creo que en nuestro mundo hoy
grita, pide a gritos que vivamos y que aprendamos a escuchar a los otros. Escuchar con todo nuestro ser, no solo dedicar tiempo a las palabras que salen del otro, sino a los gestos, a las actitudes y a las vivencias que está teniendo el otro. Sin una escucha genuina, que es aquietar mis voces para escuchar las voces de los otros, va a ser muy difícil poder conectar con la realidad que tiene el otro y por lo tanto con algo que genera el encuentro de la cultura de paz, el encuentro de paz. Pero con la escucha sola no alcanza porque en el fondo la escucha es una puerta o una ventana que abrimos y que trae un montón de otras situaciones, sensaciones, opiniones, sentimientos que nos van a empezar a invadir, que nos van a empezar a movilizar. Entonces, en segundo lugar, creo que una actitud que tenemos que tener es la tolerancia. Y la tolerancia que suena fácil o suena como de gran consenso, nadie podría estar de acuerdo en que no es bueno ser tolerante o que una persona intolerante no hace tanto daño, pero mi percepción y la percepción que tenemos a veces en Cáritas cuando trabajamos en comunidades es que nos cuesta mucho ser tolerantes. Porque ser tolerante no es solo comprender tu situación, no es solo enmarcarte y encasillarte quizás en alguna de las categorías mías, sino realmente abrirme a que tu realidad es una realidad valiosa, ¿sí? Y no quiere decir que sea una realidad agradable. A veces queremos sentir que me encanta la realidad del otro y que empatizo y me conecto y vibro con la realidad del otro. Y capaz eso no va a pasar. No va a pasar porque realmente somos distintos, porque realmente nos va a costar comprendernos y entender el actuar, la forma de pensar, la forma de obrar de los otros. Pero sí necesitamos crear la tolerancia que es elijo y tomo la decisión interna de que me abro a la diversidad, a lo diferente. Y ahí viene la tercera actitud, que es la aceptación. La escucha me va a permitir realmente dejar que el otro ingrese, que el otro se muestre tal como es y no con todos mis filtros y mis barreras. La tolerancia me va a permitir comprenderlo y aceptarlo realmente, que quiere decir aceptar para poder vivir juntos, no aceptar para decir no tengo nada que ver o tengo todo que ver y por eso te elijo o no te elijo, sino que hay muchas circunstancias de la vida, diría yo la mayoría, en la cual no vamos a elegir con quién convivir. Mismo en el ámbito nuestro, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, sí, la empresa toma decisiones de a quién contratar y a quién no, y quiénes van a ser sus colaboradores, pero la realidad es que cuando crece la familia empresarial, vamos a estar con un montón de gente que quizás no la hubiésemos elegido, o quizás no la hubiésemos elegido con todos sus componentes, sí por alguna realidad técnica, o sí por alguna habilidad, o por algún aporte que realiza la empresa, pero quizás por otras de sus cualidades, de sus características, no, nos hubiese costado. Entonces, la cultura de paz quiere decir, yo te recibo, te conozco, te comprendo, me abro a comprenderte, a entenderte tal cual sos y elijo convivir con vos. Elijo la aceptación de que somos distintos y vamos a compartir mucho de nuestra vida. Y ese compartir vuelvo a fortalecerlo porque creo que hoy es uno de los grandes quiebres que tenemos. A veces no es placentero, a veces no es amoroso, a veces es elijo compartir y hasta ahí y nada más. Pero si yo te respeto realmente, vamos a vivir en un amor universal, en un amor de encuentro y de fraternidad universal, que es un poco lo que el Papa Francisco también nos invita en la encíclica Fratelli Tutti, que es una de sus últimas encíclicas sociales, muy importante, nos dice, tenemos que trabajar por la fraternidad universal. Y la fraternidad universal es esa realidad que se genera cuando te escucho, te recibo, te tolero y elijo aceptarte como sos. Eh, y ahí viene otro aspecto que me gustaría incluir, que para mí es algo que tenemos que aprender a trabajarlo y que hay que ejercitarlo como un músculo, que es aprender a gestionar las tensiones. Nosotros cuando nos encontramos con el otro que es distinto, que vive otra realidad,
es muy probable, y más aún en un mundo tan convulsionado, tan cambiante, tan complejo, con tantos factores externos que no dependen de nosotros, van a surgir tensiones. Van a surgir las tensiones de que yo actuaría de otra manera, que yo lo veo desde otro punto de vista, que yo lo haría a otro tiempo, que yo lo haría en otro tono de voz. Esas tensiones tenemos que aprender a gestionarlas, a convivir con ellas, porque una opción es tratar de taparlas y que no haya tensiones y que haya creer la falsa idea de creer que la cultura de paz es una cultura de armonía total. Y el Papa Francisco nos dice, actuemos en la gestión cultural de las tensiones diarias, porque ahí es donde se va a manifestar la fraternidad universal. Y además de gestionar tensiones, vamos a tener que aprender a resolver conflictos, porque a veces esas tensiones van a sostenerse en el tiempo y no van a tener una resolución. Entonces, necesitamos en nuestros grupos sociales, en todos, personas que sepan gestionar conflictos. En las empresas lo necesitamos, o sea, sin importar qué rol le damos en el organigrama y en la estructura empresarial, sabemos que va a haber una convivencia que va a generar tensiones y que esa convivencia va a necesitar una expertise que es la persona que facilita la cultura de paz. Y facilita quiere decir manos en la masa, que aborda las situaciones, que trata de comprender lo que pasó, que trata de mediar en dos personas o tres o un grupo de personas que desde su espiritualidad y su interioridad también se empiezan a distanciar y cómo genera ese vínculo nuevamente que tiene que estar cimentado en acuerdos, no es solamente afectivo, no buscamos que la gente solamente se quiera y sienta el affecti societatis, ¿no? Esa empatía que me hace vibrar con el otro, a veces sucede y a veces no. Bueno, creo que hice muy larga la respuesta, pero quería unir este hilo. La escucha, la tolerancia, la aceptación en un contexto de que vamos a tener tensiones y que necesitamos expertos en resolver y gestionar conflictos. No, me encanta lo que dices porque, por ejemplo, yo considero que igual muchas personas al escuchar el término cultura de paz, pues te puedes imaginar muchas cosas, ¿no? Como, pero todo lo que tú nos dices de, bueno, cómo abordar las tensiones y que la cultura de paz tiene conflicto también, o sea, que no es todo amor y paz y alegría y armonía, sino que también el punto de quiebre o más bien el punto de éxito de la cultura de paz tiene que ver con cómo tengo la capacidad para gestionar esas tensiones y esos conflictos que sin duda va a haber en cualquier tipo de relación, ¿no? Llámese relación laboral, ¿no? Que es, bueno, yo no elegí a mis colaboradores, pero al final sí me tengo que poner de acuerdo con ellos para llegar a un objetivo en común, ¿no? Y con todas las personas con las que estamos conviviendo. Ahora, a mí me gustaría preguntarte el tema de eh, cuando hay un conflicto que parece irreconciliable, ¿cómo abordarlo desde una cultura de paz cuando las respuestas de cada individuo o de cada cultura son mutuamente excluyentes? ¿No? ¿A qué me refiero con eso? A que, oye, mi sí no aborda para nada un sí tuyo y no hay un punto de encuentro. Claro. ¿Cómo abordar eso? Es complejo porque ahí nos introduce también en todo lo que significa la cultura que compartimos y esa cultura a veces no está tan trabajada o tan explicitada. Y creemos que la cultura nacional, por ejemplo, de ser mexicanos o de ser argentinos, o la cultura general de esta familia o de esta ciudad o de esta identidad de rasgo etario, por ejemplo, en mi interpretación está homologada y está consensuada. Y a veces eso no es así, porque hoy en día además especialmente estamos en un momento de cambio cultural, de transición cultural, donde hay muchas personas que viven diferentes momentos de esa transición. Personas que quieren aferrarse a lo que fueron sus principios, sus valores, sus enseñanzas de la infancia y quieren fortalecerlas cada vez más. Hay personas que están buscando nuevas formas de vincularse, de relacionarse con el mundo, con la sociedad, con el dinero, con el trabajo, con la naturaleza. Y hay personas que ni siquiera se lo plantean y se dejan un poco llevar por lo que
va sucediendo naturalmente, que eso también hay que pensarlo. Lo que para algunos es un corpus cultural muy armado y muy racionalizado y trabajado y reflexionado, en otras personas no es así. Entonces también va a ser difícil decir, bueno, ¿y cuál es la cultura de la que me habla esta persona? Y no tiene que ver con edad. A veces tratamos de encasillarlo en los adolescentes o los jóvenes, de que todavía están en esa transición y hoy vemos adultos que no encontramos esos rasgos y esa definición cultural. Eh, un poco volviendo a tu pregunta, yo creo que el desafío, en primer lugar, es que cuando hay una situación muy dilemática, muy donde no parecería haber camino de reconciliación, donde a veces las personas no tienen el deseo de reconciliarse también, eso es importante. Hay personas que no adhieren a la idea de la cultura de paz y a veces el conflicto es lo que les sienta más cómodos, y eso es así. Hay personas que viviendo del conflicto, de la tensión, se sienten más seguros en su personalidad, en sus creencias, en sus valores, y entonces ahí se genera una situación un poco más conflictiva. Cuando lo que hay que dirimir es en un entorno de organización, por ejemplo, en una empresa, donde no es que es mi amigo y digo, bueno, lo dejo de ver a mi amigo y listo, no comparto más con él, o hasta quizás con un familiar, porque a veces eso pasa en las familias, pero en una empresa no puede ser así y los que tienen la responsabilidad de conducir la empresa, de liderarla, tienen que mediar, inevitablemente tienen que mediar. Entonces, en esa mediación, para mí lo primero es que ambas partes se sientan escuchadas, se sientan que se escuchó todo lo que tenían para argumentar por qué se están sintiendo así, por qué visualizan la situación de esa manera. Una vez que logramos eso, que todos se sientan escuchados, yo creo que ahí hay un momento donde la empresa, la compañía, tiene que expresar sus principios y valores y su encuadre cultural de que esperemos que sea de paz también, ¿no? Entonces, pero eso hay que explicitarlo, porque es verdad que cuando uno entra a una organización, a una empresa, sea el tamaño que sea, hace un contrato social con esa organización. Además de su contrato laboral, en cuanto al salario, en cuanto a las condiciones laborales, el horario, la vestimenta, el proceso que se realiza, uno hace un contrato social. Y a veces ese contrato hay que explicitarlo, es decir, en esta empresa toleramos esto y no toleramos esto. En esta empresa elegimos aceptar esta diferencia y sostener esta tensión, pero esta elegimos no sostenerla. En esta empresa, esta es la barrera y este es el límite para esta actitud, para este modo de comunicarse, de relacionarse. Eh, y bueno, lo que pasa y lo más complejo de esto es que una vez que la empresa enuncia esos principios y ese acuerdo cultural, la conducción de la empresa tiene que hacer todo lo posible por vivirlos, porque sea en su vida, en sus acciones, en su modo de actuar, lo más tendiente a buscar ese tipo de expresiones, digamos. Porque si se genera esa incongruencia de que la empresa enuncia unos principios, unos valores, un acuerdo cultural, pero las personas que están en la conducción no lo viven, y va a ser muy difícil que esa cultura penetre, que esa cultura sea abrazada por todos los colaboradores. Y entonces en esta ¿Nos mediación... podrías dar un ejemplo? ¿Nos podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de alguna organización que digas, oye, está buscando vivir la cultura de paz, tiene cierto lineamiento, cierto principio, y está siendo transgredido de esta forma, y eso genera como un choque cultural Sí, a ver, sin poner ejemplos ni de nombres, ni de personas, ni de organizaciones, pero Sí, sí, organizaciones en las que, por ejemplo, el, el proceso para tomar decisiones del día a día, si son muy verticales y si son donde las personas que tienen el gerenciamiento en los roles de mayor poder, de mayor jerarquía, son los que van a decidir de manera taxativa, unilateral o de manera contundente, o si va a ser un proceso más consultivo, más de consenso, más de reflexión y discernimiento compartido, y sobre eso la decisión se construye colectivamente.
Y no tiene que ver con la personería jurídica de si es una cooperativa o una empresa tradicional. Tiene que ver con que hay culturas organizacionales que son mucho más de consenso y de reflexión compartida, y hay otras en donde el manager puede bajar la línea rápidamente de yo la veo así, vamos por esta línea. O mi visión es esta, vamos a ir por esta línea. Si eso no está consensuado y aclarado que la cultura de la organización promueve o acuerda eso, va a haber personas que pueden quedar totalmente desfasadas o en offside de lo que es la cultura organizacional. ¿Qué quiero decir? Si una empresa, su valor y su principio es que los colaboradores se sientan parte del proceso de la decisión, del proceso de la toma de decisiones del negocio, y hay un manager que decide rápidamente, sin mucha consulta, cuál es la línea y que hay que seguir esa línea, se va a generar un conflicto constante porque las personas van a sentir que se está rompiendo ese acuerdo y sí, ese acuerdo implícito social de cuál va a ser la cultura de trabajo, que a mi modo de ver, una cultura participativa, de escucha, de diálogo y de consenso, es mucho más cercana a la cultura de paz que una cultura vertical y lineal. Es difícil construir, o sea, o va a ser mayor la cantidad de tensiones y conflictos que va a haber cuando hay personas y hay roles, y quizás hay una cultura organizacional que es taxativa, que baja la línea y que todos se tienen que ajustar a esa línea. Creo que el indicador es la alta rotación, porque hoy la gente se siente mucho más libre de estar en espacios que le permiten, bueno, sentirse parte, sentirse, eh, sí, parte como con una identidad común y no solo un eslabón de un engranaje que genera decisiones que hacen avanzar o no el negocio, digamos. Va. A mí me gustaría como mencionar algo. Actualmente, digo, muchos de los, o sea, lo que tú dices que contempla, ¿no? Tener una cultura de paz, que es la escucha, la tolerancia, en muchos ámbitos, digo, el más evidente es el político, pero en muchos ámbitos se ve justo esta, como es, esta marca de ni siquiera te doy la oportunidad de hablar ni de escucharte porque antes de que hables yo ya enjuicié lo que tú me vas a decir, ¿no? Claro, Entonces, de alguna forma, esto en lugar de ser cultura de paz, es una cultura pues, violenta de inicio, ¿no? claro. Eh, ¿Qué hacer en un panorama pues, violento en el que nos enfrentamos y en el que también, por ejemplo, nos estamos de alguna forma como agarrando, ¿no? Porque el tema de las redes sociales y la información que lees, entonces antes de escuchar tú ya tienes un juicio al respecto de lo que el otro va a decir. Claro. ¿Qué hacer en este panorama de violencia al que nos enfrentamos? ¿No? Y puse un ejemplo, por poner un ejemplo, el político, pero bueno, como el político hay mil ejemplos más. ¿Y qué tendríamos que estar haciendo desde nuestras trincheras para justo salirnos de esta como burbuja que estamos viviendo y poder realmente contribuir a la paz? Sí, estoy de acuerdo con vos que todos podemos hacer algo. En primero vuelvo al trabajo individual, porque si yo, es muy difícil disociarnos a lo largo de nuestro día. Entonces, si en mi familia no vivo una búsqueda de una cultura de paz, si en mi barrio, colonia, fraccionamiento, vecindad, no trato de encontrar acuerdos de paz, de encuentro, de escucha, a la hora de trasladarme al ámbito laboral, que quizás es donde más tiempo pasamos hoy en día, va a ser difícil ese switch, porque yo no lo tengo, no tengo el músculo ejercitado. Eh, pero así tiene una gran oportunidad el espacio laboral, que es donde las personas pasan muchas horas, que se pueda generar esta cultura. Yo creo que dijiste algo que es muy importante, que es salir de los guetos. Hoy en día, en una complejidad tan grande, cultural, global, buscamos a encerrarnos en pequeños grupos, que es impresionante que cada vez son más pequeños, por más que en las redes sociales sentimos que estamos con todo mundo y sentimos que nos abrimos a todo mundo, en el fondo estamos hablando con los mismos
100, dicen los investigadores, 100 personas, que es nuestra comunidad de atención posible. No podemos prestar más atención afectiva y cognitiva a más de 100 personas. Eh, entonces, la empresa, la compañía puede ser un ámbito de ayudarnos al ejercicio de romper los pequeños guetos. En mi experiencia en todos los sectores, que por suerte tuve la fortuna de trabajar en el sector privado, el sector público y el sector de la sociedad civil, al interno de las organizaciones, trabajé en organizaciones enormes como el Ministerio de Desarrollo Social, que éramos 7.000, en una compañía multinacional, que en ese momento éramos como 15.000 en toda la región. Siempre tendemos a armar pequeños reductos y pequeños guetos. Mis experiencias más ricas fueron cuando la organización, y por suerte lo viví en todas, nos proponían salir al encuentro de otros equipos que pensaban o vivían procesos distintos, que en realidad quizás pensaban porque su quehacer diario, sus objetivos, sus metas, su modo de trabajar diario era muy distinto al nuestro por el proceso productivo, por el proceso de servicio que daban, por el tema en el que estaban. Ese salir al encuentro y entender que los otros en ese mismo ecosistema empresarial o estaban viviendo de otra manera, abre la posibilidad de la diversidad, de la escucha, de la empatía con el otro y de la aceptación del otro. Entonces yo creo que algo concreto que se puede hacer es buscar instancias muy concretas, muy diseñadas, que no dejarlas al libre albedrío de que, o al azar de que, bueno, está el comedor y comen todos juntos, o una vez al año hacemos el encuentro de toda la compañía y se encuentran las personas, sino que tensionamos que haya momentos e instancias de encuentro y de escucha genuina. No quiere decir que estemos juntos en un mismo lugar. A veces las compañías creen eso, ¿no? Que hacen la jornada y estamos todos juntos haciendo tal acción, tal actividad, pero yo sigo con mi gueto, sigo con mi pequeño círculo, hasta físicamente y hasta conceptualmente. Entonces, ¿cómo rompemos eso? En concreto, yo hoy trabajo para una gran multinacional que es la Iglesia Católica. Es horrible, pero no, pero sí es una organización enorme. Y el Papa Francisco acaba de hacer algo muy innovador en todos los sentidos, no solo en los sentidos de la tradición de la Iglesia Católica, sino también en la tecnología social, que fue convocar a un sínodo. Sínodo históricamente solo era para los obispos y se reunían a puertas cerradas a conversar. Y el Papa Francisco dijo, hagamos un sínodo donde puedan participar todas las voces de la Iglesia, las voces religiosas consagradas y las voces laicales, las mujeres, los migrantes, los más pobres, los jóvenes, los adultos. Y entonces fue una selección muy difícil, a mi parecer, que fueron 700 personas que se reunieron durante un mes en el Vaticano, y el Papa lo primero que hizo fue sacar todas las sillas de un salón muy grande, que es el Salón Pablo VI, y puso 30 mesas, si no me equivoco, de 15 personas, o quizás sea un poco más, pero bueno, mesas redondas donde todas las personas se podían mirar a la cara, donde estaban totalmente mezclados, lo único que un poco condicionada era la lengua, pero si no estaban muy mezclados, y donde la dinámica proponía un ejercicio que se llama conversación espiritual, que es muy interesante porque son 3 rondas de escucha. Yo Se propone una consigna, nos escuchamos todos, cada uno dice su aporte de manera breve, se hace silencio y se habla de lo que me resonó de lo que el otro dijo, no de lo que yo vengo pensando sobre el tema. Yo lo expongo, lo que vengo pensando, pero en un momento o dos ya me dejo cambiar y me dejo interpelar por lo que el otro dijo. Y en lo que el otro dijo se genera una tercera ronda de conversación con aportes y ideas superadoras de lo que cada uno trajo. La experiencia fue muy interesante, fue de choque cultural, hubo mucha resistencia. Personas que habían vivido las otras experiencias de sínodo sentían que esto era raro, que había un desfasaje de información o de preparación o de niveles de conocimiento de la iglesia, y el Papa Francisco dijo, todos nos escuchamos y tenemos que estar todos en la mesa, porque la iglesia es una organización que promueve eso, todos son invitados. Entonces, como ejemplo, me parece que algo así se puede crear, y que lo que a veces podría parecer que hace perder el tiempo, que desenfoca del negocio, de las metas del negocio,
que desenfoca de los objetivos que nos ponemos, lo que hace es enfocar mucho más al decir somos un cuerpo que trabajamos juntos por un mismo objetivo, que después se expresa en muchísimos tipos de acciones y de procesos y de procedimientos, pero ayuda a salir de mi estructura que va a ser limitada, que va a ser acotada, que a veces no es pacífica, que a veces es de confrontación o de competencia, y me va a hacer abrir al otro distinto y por lo tanto buscar y elegir aceptarlo. Bueno, creo que este puede ser un ejercicio posible. Claro, y me encanta lo que dices, porque la verdad es que el Papa Francisco siempre me sorprende. Me encanta su forma tan innovadora y tan valiente, ¿no? Para romper estructuras milenarias o de estructuras Tal desde hace cual. muchos años. Yo lo admiro muchísimo, pero me encanta porque escuchar, a veces yo doy talleres en temas de capital humano y siempre digo que escuchar es cuando tú entras a una conversación dispuesto a cambiar de opinión con lo que el otro te está diciendo, ¿no? Entonces, cuando tú entras a una conversación abierto a que es posible que el otro tenga razón y que tú no tengas la razón con lo que venías pensando, eso es escuchar, ¿no? Es estar abierto a la posibilidad de ser transformado por lo que el otro te comparte. Y esto fue lo que hizo en estas mesas de trabajo. No voy a hablar de lo del pasado, voy a hablar de lo que me resonó, de lo que me viniste a decir ahorita. Entonces, qué importante este tema de la escucha y bueno, qué pilar tan grande para construir una cultura de paz. Y ya como Ahí para, te agrego una cosita, el otro día tuve una experiencia personal que tenía que hablar de un tema difícil con dos compañeros de Cáritas, de un tema que yo sabía que no estábamos de acuerdo en la visión, y la conversación se puso tensa, éramos tres argentinos, entonces siempre nosotros pasionales y sanguíneos, y uno de ellos me dijo, a los 10 minutos me dijo, me parece que no estás escuchando y que no estás dispuesto, lo que acabas de decir vos, que no estás dispuesto a que lo que nosotros digamos, al menos lo contemples como una opción diferente a lo que vos pensás. Y frenó la conversación. Y a mí me dejó como, me frenó en seco, yo venía así como, y me dejó pensando mucho y creo, y después le mandé mensaje que tenía razón, que es verdad que no fui preparado, no fui dispuesto interiormente a abrirme a esa conversación. Y por lo tanto, por eso fue tenso y era una pulseada hasta ver a quién ganaba con más y mejores argumentos. Eh, y iba a ser difícil, por más que lleguemos a un acuerdo, iba a ser un acuerdo áspero, no iba a ser un acuerdo de paz, iba a ser un acuerdo de que uno ganó y el otro perdió. Entonces la pregunta que siempre a mí una profesora que tuve, que fue más maestra que profesora, me decía es, ¿ustedes quieren tener resultados o quieren tener razón? Porque si quieren tener razón, van a hacer un montón de cosas solo para tener razón y que al final digan, tenía razón, o quieren tener resultados. Y los resultados tienen que ser de paz y tienen que ser de encuentro y tienen que ser de consenso para seguir creciendo y caminando juntos. Entonces, es un ejercicio a mí mismo que trabajo mucho en esto, que los tres éramos personas de fe, personas que nos queremos además. Bueno, me encontré con, es verdad, en esta vez no pude, no lo hice bien. Tengo todavía que seguirme trabajando personalmente para no caer en esta cultura de la confrontación y de tener razón en vez de tener resultados. y ya para cerrar, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué recomendaciones le podrías dar al empresariado, ¿no? O a la gente que trabaja en empresa, ¿no? Con puestos de liderazgo en tema de cultura de paz? Bueno, lo primero es que se animen a probar. En el negocio toman un montón de riesgos las personas, principalmente las que están al frente de las compañías. Así como toman riesgos en lo productivo, en lo financiero, bueno, en muchísimos ámbitos de inversión y de decisiones, tomen riesgo en probar cómo abordan y cómo trabajan esta cultura de paz. Inviertan tiempo, a veces también recursos, pero inviertan tiempo en trabajar porque nunca va a salir mal, nunca va a ser negativo. Puede ser que no dé mucho fruto, puede ser que quede más o menos igual y que tengan que seguir probando nuevas alternativas.
pero la organización va a leer y va a oler que se está buscando eso. Y eso es muy virtuoso, muy virtuoso. La gente se va a comprometer más, va a querer estar en un lugar donde ve que la conducción, que la dirigencia de la compañía busca crear ámbitos de diálogo, de escucha, de encuentro. Si eso se percibe, aunque sean los gestos o en los intentos, por más torpes que sean y a veces ineficaces, eso ya va a generar que la gente se suba a la ola de, che, acá están buscando otra cosa. Y no lo están haciendo solo para quedar bien, o porque hay que hacerlo, porque motiva, o porque quieren que no me vaya y haya menos rotación, sino porque realmente es una búsqueda de ellos como personas. Entonces, lo primero que los invito a la dirigencia es que se trabaje ellos, que puedan tener entre ellos, los managers, los directores, los CEOs, encuentros de cultura de paz entre ellos, y eso rápidamente se va a permear y se va a empezar a visibilizar. Va, yo ya siento que me llevo mucha tarea solo para mí. No, no sé los demás, pero yo ya me quedé pensando mucho. Muchísimas gracias, Nico. La verdad es que construir una cultura de paz, por más lejano que parezca, ¿no? Y por más que pensemos en todos estos países que están en guerra o en conflicto en estos momentos, es importante saber que lo construimos de manera personal en los entornos en los que estamos, a través de la escucha, de la tolerancia y del buen manejo de tensiones y de conflicto, cuando tengo la capacidad de entrar a una conversación dispuesto a cambiar de opinión y a tener resultados en lugar de querer tener la razón. Entonces, muchísimas gracias, Nico. La verdad es que súper inspiradora esta entrevista. Bueno, yo me voy muy contenta. Bienvenido cuando vengas a Guadalajara, Gracias. avísanos. Sí. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por este rato, por la paciencia, ojalá sirva. Conversen de esto, conversemos de esto, ábranlo a que esta charla sea una charla quizás común entre nosotros de búsqueda, de pensar cómo crecemos personal y colectivamente. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, gracias, Rosca.